En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hemos escuchado las dos lecturas correspondientes a este domingo, el quinto domingo, donde nuestra Iglesia conmemora a Santa María de Egipto. En esas dos lecturas, la Iglesia quiere transmitirnos algo en relación con nuestra vida diaria, como cristianos. Cristianos desde nuestro bautismo. Y hemos escuchado en el Evangelio sobre otro tipo de bautismo, el bautismo de la sangre, o sea, el martirio. En el Evangelio Jesús hablaba de su bautismo, de su sufrimiento, que lo van a traicionar, lo van a condenar. Estaba hablando de algo trágico en su vida. Mientras que 2 de los 12 discípulos, como estaban ausentes de este discurso de Jesús, del contenido de ese discurso, y pedían otra cosa. Como si en un piso hay gente que celebra una boda o un cumpleaños, cantando, bailando y comiendo, y otro piso están velando a un ser querido, llorando. Este contraste lo vivimos todos y todos los días. Hay un contraste en nuestra vida. Los 2 discípulos preocupados por la gloria de Jesús, que ellos quisieran, el deseo, el sueño de ellos de estar a la derecha y a la izquierda de Jesús en su gloria. Pero Jesús está hablando de su trágica muerte. Estaban ausentes. Y vemos también a María egipcia viendo a todos los fieles en el día de la exaltación de la cruz entrando a la iglesia en ese día para adorar, para venerar a la cruz de Cristo. Y ella estaba llevando una vida desordenada, llena de corrupción, una vida sucia, una vida impura, y quería entrar a la iglesia. Y una fuerza invisible la impidió de entrar para adorar a la Santa Cruz. ¿Qué significa eso? Hay un tramo anterior a entrar a la iglesia. Para entrar a la iglesia y orar hace falta prepararse antes de orar. Y después de entrar a la iglesia y orar, salir de la iglesia también orando. La oración antes de la oración y después la oración. La pureza del cristiano antes de entrar a la iglesia y adentro de la iglesia, que su conciencia sea pura. Por eso San Pablo habla de la impureza de la conciencia o de la pureza de la conciencia de cada uno de nosotros. Hay la oración del himno de los querubines dice lo siguiente: ninguno de nosotros es digno si está ligado por las pasiones y los placeres carnales de avanzar o de acercarse a ti o de ofrecerte la liturgia, oh Rey de la Gloria.
No pudo entrar María a adorar porque estaba bien atrapada, corrompida. Su conciencia está perturbada, confundida. Por eso uno no puede adorar a Dios teniendo las manos sucias, el corazón sucio, la conciencia, la mente, todo sucio, no se puede. Dios es limpio, es santo, es perfecto, incorrompido Dios. Por ello nos pide, sed santos como mi Padre Celestial es santo, nos decía Jesús. Siempre hay etapas en nuestra vida, tenemos que respetarlas. Hoy el día, quien fue atacado por el COVID-19 en todo el mundo, lo llevan al hospital. Tiene que curarlo primero, dándole remedios, oxígeno, controlar el control permanente, tomarle la fiebre. Se queda aislado del público, de la comunidad, de la familia, aislado. Esta etapa es necesaria para la recuperación. Quien está atacado por este virus, esta enfermedad, no puede no puede llevar una vida normal, aislado, con cables, con remedios, con control. Nada es permitido para un enfermo, sino los médicos lo van a guiar qué tiene que comer y qué no tiene que comer. No puede moverse. O sea, esta etapa es necesaria es anterior a la recuperación. Cuando uno está sano, ya empieza una vida nueva. Esos 2 discípulos de Jesús querían estar en la gloria antes de pasar por esta purificación, esta curación. Porque muchos han creído después de la resurrección de Jesús en su resurrección, pero muchos han dudado. Y nosotros somos algunos que dudamos realmente en la resurrección de Cristo y seguimos dudando y no respetando las etapas. No se puede quemar etapas. La etapa del enfermo es una etapa necesaria para su recuperación. Remedios, cuidado intensivo. O sea, no se puede moverse como antes, no puede llevar una vida como antes. Hay antes y después. Nosotros, estando en el pecado, en la impureza, nos sentimos que hay algo que está corrompiendo en nuestra vida, en nuestra conciencia. Hace falta la intervención de Cristo como un remedio impostergable. Y este remedio nos va a llevar a arrepentirnos. El arrepentimiento es la vacuna para las enfermedades del alma y del cuerpo. El arrepentimiento significa no más a volver a contagiarme como antes. Por ello San Pablo en su epístola de hoy, como si la Iglesia, pensando en María egipcia, con su impureza, su reconocimiento, su confesión, nos habla sobre la purificación de la conciencia. Porque desde la conciencia empiezan los pecados. Uno empieza a planificar en su conciencia el pecado antes de cometerlo. El virus entra en mi cuerpo, en los pulmones, en mi cuerpo y empieza a trabajar, a atacar, a debilitar, a envenenar el cuerpo, la salud. Nos quita el oxígeno, nos quita
Lo normal, de lo anterior, no lo tenemos más. Por eso el ser humano tiene que luchar, recuperarse, curarse. María de Egipto también tenía que ir al desierto y llorar su impureza para alcanzar la pureza durante esos años, largos años. Y la iglesia nos ha puesto esos 40 días de Cuaresma justamente para la recuperación de nuestra salud de cuerpo y de alma y de conciencia. La Cuaresma y sobre todo la Semana Santa es una terapia intensiva para los pecadores, para los cristianos que están viviendo, llevando una vida impura. Dios es puro y no aguanta compartir con la gente impura sus sacramentos. Por ello, primero hay que luchar contra los placeres terrenales que nos alejan del gozo espiritual que Cristo nos había prometido, que en la casa de mi Padre hay un gozo del alma. Y jamás Jesús se refirió a los placeres pasajeros que nacen del consumo, mientras que el gozo eterno, la liberación del pecado, la recuperación de la salud, significa un nuevo nacimiento. Ya no vive uno según la carne, sino vive según el Espíritu. Vive Cristo en mí significa mucho para los cristianos. Aprovechar de cada año, de esta Cuaresma, de esta purificación, de este aislamiento, de esta terapia intensiva para recuperar nuestra salud y gozar de compartir con nuestros seres queridos esta vida que es un don de Dios. Amén.